Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al webinar Posiciónate en Google, claves para potenciar tu estrategia de SEO. Este webinar está organizado por Making Contents, expertos en estrategias de contenidos. La presentación de este webinar estará a cargo de Juan Carlos Samper. Él es un empresario colombiano con una amplia trayectoria en el rubro de marketing digital y además es CEO de We Are Content. Antes de empezar, quisiera comentar brevemente la dinámica del webinar. Primero se realizará la ponencia a cargo de Juan Carlos y luego realizaremos una ronda de preguntas, así que pueden escribirlas en el chat. Ahora sí, le doy pase a Juan Carlos. Bueno, Naomi, mil gracias y muchas gracias a las personas que nos acompañan hoy. Efectivamente, como dice Naomi, empecé a trabajar en el año 99 en el mundo digital. Conozco el mercado peruano, tuve una compañía que vendíamos y manejábamos toda la operación de Hotmail, Messenger, MSN para toda la región andina, Centroamérica del Caribe. Y después de vender publicidad en Internet durante más de 14 años, empecé en el año 2015 con We Are Content. Poco a poco les iré contando qué hace We Are Content, pero pues no quiero aburrirlos con quién soy yo, sino quiero ir derecho, como decimos, al grano. Lo primero quiero tocar cuál es la verdadera importancia del SEO. Yo creo que pueden haber muchas más razones, pero yo considero que estas 5 son las razones principales. El primero es que no hay punto de comparación entre la calidad del tráfico y los leads que uno consigue con posicionamiento orgánico con la calidad del tráfico y los leads que consigue con publicidad paga. No hay punto de comparación. Lo segundo es que obviamente el costo del tráfico y de los leads por orgánico puede llegar a ser 99% más económico que con campañas pagas. El tercero, obviamente que si uno tiene una buena estrategia de posicionamiento orgánico, nunca paro de generar leads y nunca paro de tener tráfico orgánico, cosa que en un momento como el actual, donde hay dificultades económicas para muchas empresas en nuestros países, pues obviamente el tema se vuelve mucho más complejo cuando las marcas no pueden invertir y cuando obviamente puedo decirles el 99.9% de las marcas no estaban preparadas y tenían estrategias de posicionamiento orgánico. Como lo acabo de mencionar, obviamente entonces una rentabilidad importante del SEO versus el SEM. Y al final de cuentas, una marca que es encontrada en los buscadores orgánicamente genera mucha más confianza que una marca que es encontrada en los buscadores a través de publicidad pagada. Entonces acá hay 5 razones fundamentales que son las que tocaremos y que de una u otra forma trataré de ir convenciéndolos de la importancia de empezar en este mundo que yo diría es desconocido para el 99% de las marcas y de las empresas. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es cuál es la diferencia en las tasas de clic que se presentan sobre el contenido versus las tasas de clic que se logran sobre lo que son ads o anuncios. Esta información que ustedes están viendo la saqué de Moz. Moz, M-O-Z, es una de las plataformas de SEO más importantes que hay en el mercado, donde ustedes pueden ver que la tasa de clic de ads en promedio es del 2.8%. Pero lo que yo llamo la injusticia es que ahí se invierte hoy el 90% del dinero. Y el 62% de los clics se hacen en las primeras posiciones en los buscadores y ahí solo va el 10% del dinero. Pero ahí es donde menos dinero se invierte, a pesar de que es donde más confiamos. Y eso se los digo porque yo estoy casi seguro que la mayoría de ustedes, cuando les pregunto si invierten en publicidad, me dicen que sí, en ads, pero cuando ustedes entran a los buscadores, ven la palabra anuncio y automáticamente se van para abajo. Es decir, ustedes invierten, pero no confían. Y eso mismo es lo que le pasa al consumidor. Cuando dice anuncio, el consumidor no confía en esa información. Esto les confirma lo que les acabo de decir. Si ustedes miran, estas son las tasas de clic en las primeras 10, 20 posiciones en los resultados de búsqueda. Cuando uno analiza la primera posición en los resultados de búsqueda, normalmente tiene una tasa del 31.24%. En promedio, como se dan cuenta con esta gráfica azul, que es lo que tiene que ver con desktops, la tasa de clic promedio está en el 31.52%. Y en móviles está en el 24%, la primera posición. De ahí viene y desciende la curva totalmente, donde la segunda posición está entre el 10 y el 15%, la tercera entre el 9 y el 15%, y así sucesivamente. Cuando ustedes comparan esto contra la tasa de clic de AdWords, que en promedio es del 2.8%, pero obviamente esa es paga, pues no hay punto de comparación cuando uno tiene una buena estrategia de contenidos.
¿Cuáles son lo que deberíamos nosotros unas ventajas del SEO? Lo primero es que los objetivos no los logran ustedes en el corto plazo. Y corto plazo no estamos hablando no estamos hablando de un mes. Muchas marcas que nunca en su vida han trabajado en SEO, que su sitio no está preparado, pues obviamente su sitio tiene una variable que vamos a ver que es el domain rating o domain authority es muy bajo. Obviamente esos sitios se van a demorar un poco más, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que esto no es algo que ustedes logran inmediatamente. Obviamente, para que se logren resultados hay que ser súper perseverantes. Lo segundo, se requiere optimización permanente. Y se requiere optimización permanente, como menciono, tanto de la parte técnica como de los contenidos. ¿A qué me refiero con eso? La página siempre tiene que tener una buena velocidad, lo vamos a ver ahorita, hay una serie de variables técnicas que las vamos a tocar y obviamente eso requiere que haya alguien que esté siempre pendiente de esas variables. Tercero, todos los días entran nuevos jugadores a competir y a crear mejor contenido y obviamente eso implica que uno tiene que estar en forma permanente revisando su estrategia. Y cuarto, pues como se los acabo de decir, la perseverancia es determinante, pero en la medida en que ustedes sean perseverantes, los retornos realmente no son comparables con lo que tiene que ver con SEO. Hay dos tipos de SEO, lo que llamamos el SEO off-page, que como lo mencioné es el que se hace fuera de la página, y el SEO on-page, que es el que se hace directamente en la página. Acá ustedes tienen una pequeña gráfica que les muestra al lado izquierdo lo que son los elementos on-page y al lado izquierdo lo que se refieren a los elementos off-page. En lo que son on-page, básicamente, primero que todo es el tema del contenido, de qué plataforma se está utilizando, de cuál es la velocidad de descarga del sitio, si están utilizando plugins o no. En fin, hay un montón de cosas en la parte de la página como tal que, como se les menciona, tiene componentes técnicos y componentes de contenido. Y en la parte off-page hay temas, por ejemplo, la parte de las redes sociales es determinante. Si la gente comparte o no el contenido en redes sociales es una variable que vale la pena y que hay que considerar. Y por el otro lado hay algo que es, yo diría que es lo más importante en lo que se llama los elementos off-page, que es lo que se llaman los backlinks. Los backlinks o enlaces patrocinados, que básicamente es como logro que los sitios externos pongan links hacia mi página. Eso podríamos decir que es una de las variables tal vez más importantes y que es importante que ustedes lo entiendan y lo conozcan. Entonces, pues como vamos a tocar 50 puntos inicialmente, trataré de ir tocándoles cada uno de ellos. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta acá que hay 5 factores que estamos tocando que son los factores relacionados con el dominio, los factores relacionados con la experiencia del usuario, los factores relacionados con el sitio, los factores relacionados con cada página dentro del sitio y lo que llamamos los backlinks. Entonces empecemos. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta encuesta se la hizo precisamente Moz y le preguntó a 72 cabezas de SEO de compañías americanas cuáles eran las variables que en opinión de ellos eran determinantes para lograr posicionamiento orgánico. Como ustedes se dan cuenta, la variable más importante es lo que llamamos la autoridad de dominio, el trust or authority of the host domain. El domain rating o el domain authority es una métrica que utilizan diferentes plataformas donde de una u otra forma evalúa el nivel de confianza que sienten los buscadores en el sitio. Por ejemplo, en el caso de Moz se llama Domain Authority. En el caso de otra plataforma que se llama Ahrefs se llama Domain Rating. En el caso de SEMrush se llama Authority Score. Entonces, el mismo concepto es interpretado de formas diferentes por diferentes plataformas. Segundo punto que es importante es lo que llamamos la popularidad de los links de determinada página. En otras palabras, los backlinks. Es una variable que es muy importante. Y de ahí se desprenden las diferentes variables, pero lo que yo quiero decirles que es importante es domain rating y backlinks son variables que son muy, pero muy importantes. Obviamente, como lo vamos a ver más adelante, la premisa se llama calidad del contenido. Entonces, ¿cuáles son esos 50 puntos para que ustedes tengan y puedan mejorar el SEO de una página? En los factores relacionados con el dominio, vamos a tocar temas. Obviamente no podemos tocar todos los miles de temas que hay, pero aquí yo seleccioné 50 que son realmente importantes. El primero, lo que llamamos la antigüedad del dominio. Es claro que entre más viejo sea el dominio, mayor confianza sienten los buscadores en el sitio. Entonces, la antigüedad del dominio es importante. El keyword foco en el dominio, ¿a qué me refiero con eso? Si yo quiero posicionarme sobre el keyword leche de almendras, es importantísimo que en el dominio idealmente
en el dominio esté la palabra leche de almendras. Tercero, lo que llamamos el top level domain. Si el sitio, yo quiero que mi sitio se posicione para el mercado peruano, es ideal que esté utilizando un dominio que termine en .pe. Si yo quiero posicionar en el mercado mexicano, en .mx y así sucesivamente. Entonces es bien importante que ustedes tengan en cuenta, aquí vamos en 3. Cuarto, se los mencioné con anterioridad, lo que llamamos el Domain Rating o el Domain Authority. El Domain Rating, vuelvo y repito, es el nivel de confianza que sienten los buscadores en el sitio. ¿Cómo se mejora el Domain Rating? Con lo que mencioné que se llaman los backlinks o enlaces patrocinados o enlaces hacia mi sitio. Entre más sitios apunten hacia mi sitio, mayores posibilidades voy a tener de lograr un mejor posicionamiento orgánico. Después vienen factores relacionados con la experiencia del usuario. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, los dos primeros. Una cosa son las impresiones orgánicas. ¿Qué es una impresión orgánica? Es aparecer en los resultados de búsqueda. Cuando yo aparezco en los resultados de búsqueda en la posición 15, es decir, en la segunda página, y el usuario hace clic sobre esa posición, eso es lo que llamamos la tasa de clic en las impresiones orgánicas. Obviamente, si el título SEO y la metadescripción, que es el URL que aparece en Google y la metadescripción son llamativos, mis tasas de clic van a ser importantes. Pero no saco nada si cuando el usuario hace clic y trata de entrar a mi página se demora 15 segundos en descargar. ¿Por qué? Porque automáticamente eso lo que ocurre es que las tasas de rebote se vuelven muy importantes. Y si yo tengo altas tasas de rebote, es decir, la persona trata de entrar y se sale, automáticamente dice Google, yo no puedo confiar en ese sitio. Entonces, una cosa es lograr tasa de clic sobre las impresiones orgánicas y otra cosa es lograr altas tasas de rebote. Si yo logro unas buenas tasas de clic y unas bajas tasas de rebote, Google va a confiar mucho más en mi contenido y me va a ir mejorando las posiciones. Entonces, ojo con las tasas de rebote, es una variable que es muy importante. Después viene algo que es el tráfico directo. El tráfico directo se refiere a cómo está posicionada mi marca. Si mi marca es reconocida y la gente se acuerda de escribir www.wearecontent.com o makingcontents.com, el tráfico directo básicamente Google Analytics lo reconoce y si yo tengo una buena recordación de marca, eso también me ayuda a mejorar mi posicionamiento. Asimismo, si yo creo contenido en forma permanente y envío lo que llamamos un newsletter, eso me genera tráfico recurrente, es decir, gente que vuelve a mi sitio porque sabe que yo tengo buen contenido. Eso me ayuda a mejorar mi posicionamiento orgánico. 9, el tiempo de permanencia. De nada saco creando un artículo de 100 palabras porque no voy a lograr enganchar al usuario. El usuario va a entrar, va a leer un artículo rápido, lo mira y automáticamente se sale. Entonces ahí hay dos variables que se afectan. La primera, la tasa de rebote va a ser altísima y segundo, la gente no se va a quedar navegando dentro del sitio porque se da cuenta que el contenido no es bueno. Entonces es muy importante el tiempo de permanencia en mi sitio. Entre más alto sea el tiempo de permanencia en mi sitio, más confianza sienten los buscadores que la calidad del contenido que yo tengo en el sitio es buena. La 10ª, la presencia en redes sociales. Si yo logro que el contenido me lo comparta la gente en redes sociales, ese es un indicador maravilloso de que el contenido es bueno. Si el contenido no lo comparte la gente en redes sociales, pues básicamente eso es un mal indicador de que la calidad del contenido es bueno. Entonces, fíjense que estoy tocando puntos que de una u otra forma tienen una correlación directa con la calidad del contenido. Entonces, la presencia en redes sociales es importante. Como ustedes saben, Making Contents es muy bueno creando el contenido para redes sociales. Y obviamente eso, digamos que está alineado con todo el tema de posicionamiento orgánico. Después pasamos a factores relacionados con el sitio. Puntos importantes. Contenido único. Cuando hablamos de contenido único, se refiere a que yo tengo que crear contenido original. No quiere decir que yo vaya y copie contenido en otros sitios. ¿Por qué? Porque Google reconoce cuando el contenido se copia. Yo tengo que crear contenido original y que verdaderamente le aporte valor a los usuarios. El punto 12, aun si no lo crean, para Google es fundamental que en su sitio haya una página de contactos. Es decir, que si alguien tiene un problema pueda contactar a alguien de la compañía. Tener una página de contacto es muy importante. La arquitectura del sitio. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que su sitio debe tener un home, debe tener categorías, debe tener subcategorías
y debe tener páginas. Ojo con crear una arquitectura del sitio donde está el home, categoría, subcategoría 1, subcategoría 2, subcategoría 3, subcategoría 4. Entre más cerca esté de el home el contenido, mucho mejor. Pero es muy importante que tengan en cuenta que ese contenido y la estructura del sitio debe ser una estructura clara para los buscadores. Entonces, la arquitectura del sitio es muy importante. Punto 14, la actualización permanente del sitio. A Google le gusta que le ayudemos y tengamos nuevo contenido en forma permanente. Si yo creo un sitio y lo dejo botado y no vuelvo a crear contenido, es un sitio que Google realmente no le va a ver valor. Entonces es muy importante que ustedes se mantengan actualizando el contenido del sitio. Punto 15 y punto 16, fundamentales. El punto 15 es que ustedes deben tener un archivo que se llama el archivo robots.txt. Para que sepan, robots.txt lo encuentran siempre. Si ustedes entran a wearecontent.com/robots.txt o makingcontents.com/robots.txt, ahí van a ver básicamente páginas a las cuales nosotros le decimos a Google, por favor, no vaya a esas páginas para que no las vaya a indexar, o también le digo en qué sitio encuentra lo que llamamos el mapa del sitio. El mapa del sitio es clave. El mapa del sitio básicamente es todo el contenido que yo tengo en mi sitio. Entonces, si ustedes, por ejemplo, entran a makingcontents.com/robots.txt, van a ver en dónde está ubicado el mapa del sitio. Y ustedes pueden entrar y pueden ver el mapa del sitio, que es todo el contenido que tenemos publicado en Making Contents. Eso es importantísimo y eso mismo debe pasar cuando ustedes desarrollen su sitio. Deben tener el archivo de robots y deben tener el archivo del mapa del sitio. Punto 17, la localización de los servidores. Es muy importante que si ustedes, ejemplo, tienen su sitio en Perú, ojalá tengan unos muy buenos servidores donde idealmente haya un nodo, que se llama, que ojalá esté ubicado en Perú, porque eso básicamente les ayuda en términos de la velocidad de descarga. Punto 18, el certificado SSL. El tener el HTTPS hoy es fundamental. Un sitio que no tiene el HTTPS, las probabilidades de que Google lo ponga en las primeras posiciones es prácticamente nula. ¿Qué es el certificado SSL? Es un certificado que ustedes le colocan a su sitio web para decirles, venga, mi sitio web pertenece a tal compañía, usted puede confiar en esta compañía y obviamente el contenido que hay dentro del sitio es un contenido que está protegido y está seguro. Igual cuando una persona entra al sitio, si una página tiene un certificado SSL, es una persona que se puede sentir mucho más segura en un sitio que tiene certificado a un sitio que no lo tiene. Punto 19, la importancia de lo que llaman las migas de pan o breadcrumbs. Las migas de pan, ¿a qué se refiere? A que yo le debo explicar al usuario que navega en el sitio en qué sección estoy metido. Fíjense que, por ejemplo, en este caso de las métricas de SEO, ustedes pueden ver que lo que está enmarcado en verde dice, está el home, blog, categoría SEO y después va el nombre del artículo. Entonces, las migas de pan se refiere a eso, a la explicación exacta de en dónde está ubicado cada usuario cuando navega en el sitio. Punto 20. Por favor, su sitio tiene que estar optimizado para móviles. Yo lo menciono hoy en todas mis charlas, la importancia de lo que se llaman los Core Web Vitals, que ya lo voy a mencionar más adelante. El sitio tiene que no solo estar optimizado para móviles, sino que tiene que descargar muy rápidamente, idealmente en menos de 3 segundos. ¿Dónde pueden saber ustedes eso? Lo pueden ver con el Google Page Speed Test, que es una herramienta gratis de Google y con eso ustedes lo pueden ver. Punto 21, la importancia del contenido multimedia. Recuerden que en Making Contents podemos crearles videos para sus canales de YouTube y eso les ayuda tremendamente en el posicionamiento orgánico de su contenido, siempre y cuando ese canal tenga la verdadera atracción. Punto 22, ustedes a todo el mundo le enseñan a manejar Google Analytics y a muy pocas personas les enseñan a manejar el Google Search Console. Yo les recomiendo que si ustedes quieren tener éxito con SEO, tienen que aprender a manejar el Google Search Console. Punto 3, factores relacionados con la página.
Entonces, ya tocamos el sitio, el dominio, y ahora vamos a meternos a cada página. ¿Qué debería tener una página para que tenga mayor posibilidad de aparecer en los buscadores? El keyword en el título, sí, como yo mencioné el tema de leche de almendras. Si yo quiero aparecer sobre la palabra leche de almendras en los buscadores, esa palabra leche de almendras tiene que aparecer no solo en el URL, sino que tiene que aparecer en el título del artículo, primera variable. Segundo, en el título SEO es lo que aparece en los buscadores, idealmente debe aparecer la palabra leche de almendra. Entonces, leche de almendra, 5 cosas que debes saber. La metadescripción, que es la descripción que aparece en los buscadores, debe aparecer la palabra leche de almendra. En el artículo como tal, debe haber un título tipo H1. Los H1 son los títulos más grandes. H1, H2, H3 y H4 se refiere cuando ustedes entran a Word, por ejemplo, en la parte superior derecha dice título 1, título 2, título 3, título 4. Cuando le hablen de H1 es el título tipo 1, el H2 es el título tipo 2. Debe tener el keyword. Entonces, si yo quiero aparecer en el título H1, debe aparecer la palabra leche de almendra. La palabra leche de almendra se debe repetir varias veces dentro del texto. Hay teorías que dicen que ya la densidad no es importante. Lo que sí es un hecho es la palabra leche de almendras debe aparecer en el título, en títulos H2, en títulos H3 y debe repetirse varias veces dentro del artículo para que Google entienda que ese artículo realmente quiere aparecer sobre la palabra leche de almendra. La longitud de los textos, como se pueden dar cuenta, hay una correlación entre la longitud de los textos y la posición en Google. Entre más largos los textos, más posibilidades tengo. Y se los voy a poner de una forma simple. Si ustedes han analizado Wikipedia, cuando uno entra a buscar en Google, gran parte de los resultados que aparecen son resultados básicamente de Wikipedia. ¿Por qué razón? Porque Wikipedia tiene de una u otra forma textos muy largos y muy completos. Que digan o no digan la verdad es otra cosa. Pero lo que es importante es hay una correlación entre la longitud de los textos que están en la primera posición y la posición que aparece en los buscadores. Entonces, ¿qué es importante? Si ustedes quieren aparecer sobre leche de almendra, mi recomendación es miren quién está en la primera posición y hagan un mejor contenido que el que está en la primera posición. Punto 29. Ideal, deben tener una tabla de contenidos de cada artículo. Eso hay plugins, por ejemplo en WordPress, que les crean la tabla de contenidos automáticamente. Se los mencioné hace un rato. Así como la página completa tiene que responder a una velocidad de descarga muy rápida, hay algo que se llama los Core Web Vitals. Para los que quieran profundizar, les recomiendo que entren, lo miren y se den cuenta. A partir del 15 de junio, Google empezó ya a tener en cuenta los Core Web Vitals y se refiere que las páginas de móviles, empezando, deben descargar en menos de 3 segundos. Si ustedes no tienen una versión hecha para móviles, les recomiendo que monten la versión AMP. AMP, ¿qué quiere decir? Accelerated Mobile Pages. Hay plugins en WordPress que les convierten su sitio a una versión móvil sin necesidad de ustedes de pagar para que se lo desarrollen. Entonces, ojo y ojalá tengan la versión AMP. Ojo con duplicar contenido, es decir, el contenido que tiene en una página, poner el mismo en otra. La duplicidad del contenido realmente a Google no le gusta mucho que digamos. Entonces, hay que tener en cuenta idealmente que todas las páginas tengan contenido original. ¿Qué quiere decir el punto 33, la utilización de rel canonical? Esto aplica sobre todo, por ejemplo, en plataformas de e-commerce. ¿Por qué? Porque las plataformas de e-commerce normalmente ustedes tienen, vamos a suponer, Ripley. Ripley tiene una sección de camisas y esa sección de camisas finalmente tiene un montón de variedades de camisas. Entonces, lo que uno tiene que hacer o lo que hace uno con lo que se llama el canonical es indicarle a los buscadores cuál es la página principal de la sección de camisas para que él no entienda y no vaya a percibir que es que se está duplicando el contenido. Entonces, es muy importante utilizar lo que se llama el canonical. Cuando haya contenido, llamemos duplicado, poder permitirle decirle a Google cuál es la página principal. Y eso se hace con algo que se llama ponerle el canonical a la página.
Les mencioné la velocidad de descarga. La velocidad de descarga básicamente, como se los dije, idealmente debe ser menos de 3 segundos. Para uno lograr muchas veces esa velocidad inferior a 3 segundos, deben optimizarse las imágenes. Las imágenes entre más livianas sean, más rápido va a descargar su página. Entonces hay que optimizar esas imágenes. El punto 35, como se los dije y se los repito, hay que crear contenido en forma permanente en el sitio web para tener mayor posibilidad de indexación y de posicionamiento. Después de todo eso, así como les mencioné que en el URL debe estar el keyword, en el título debe estar el keyword, debe haber varios títulos donde aparezca el keyword, debe idealmente en el primer párrafo debe aparecer la palabra leche de almendra. Es muy importante que lo tengan en cuenta en el primer párrafo. Se los acabo de mencionar. El keyword debe aparecer en los H2 y H3. Leche de almendra en H2, leche de almendra en H3. 38. Google valora que le ayudemos a encontrar páginas que sean páginas interesantes alrededor de los temas. Entonces, por favor, cuando ustedes suban un texto, siempre idealmente deben poner links a otras páginas. Entonces, cuando ustedes ponen links a otras páginas, están ayudándole a Google a encontrar buen contenido alrededor de un tema en particular. Se los dije y se los repito, y varias veces, la importancia del contenido original. Por favor, no copien contenido. Creen contenido original que Google valora tremendamente que ustedes les ayuden a encontrar ese contenido original. Punto 40. La página, se los mencioné, debe estar optimizada idealmente para móviles. No es lo mismo crear artículos solo en texto a crear contenido que tenga texto, infografías, imágenes y demás. Como se pueden dar cuenta, los artículos que tienen al menos una imagen son los artículos que tienen mayor posibilidades de aparecer en las primeras posiciones. Links internos. Yo les recomiendo que ustedes aprendan sobre algo que se llama el Cornerstone Content. El Cornerstone Content es que ustedes deben crear artículos largos y artículos cortos, y de los artículos cortos deben poner hipervínculos a los artículos largos. Eso es lo que yo llamo links internos entre las páginas. Por favor, ojo con tener links rotos. Google detesta que las páginas tengan links rotos. Hay una plataforma donde ustedes pueden revisar eso que se llama Broken Link Checker, y con el Broken Link Checker ustedes pueden validar si su página tiene links rotos o no. Es una página de eso, es gratis totalmente. La longitud del URL. Como se pueden dar cuenta, hay una correlación entre la longitud del URL y la posición en los resultados de búsqueda. Entre más corto sea el URL, más posibilidades tienen, y hay una correlación. Esto, como se dan cuenta, esto lo hizo Ahrefs, y hay realmente, entre más corto sea el URL, más posibilidades tienen de aparecer posicionándose. Importantísimo, y se los mencioné empezando, la estructura del sitio. Pero de la estructura, y como estamos hablando de páginas, cada página debe estar debajo de una categoría. Si, por ejemplo, yo quiero posicionar un artículo de leches de almendra, debería meterlo en una categoría que se llame productos veganos, por poner un ejemplo, y de esa forma uno pueda indicarle a los buscadores sobre qué temáticas de contenido es que yo estoy tratando. El keyword, ya se los mencioné, debe estar en el URL de la página, así como está en el URL del dominio, debería estar en el URL de la página. Esa página nueva que ustedes crean debería aparecer en mapa del sitio. Como les mencioné antes, el total del sitio debe tener un mapa del sitio, pero yo tengo que cerciorarme que en el momento en que creo un nuevo artículo, esa página aparece en el mapa del sitio. Se los he repetido, por favor, la variable más importante para uno aparecer en los buscadores se llama calidad del contenido. Punto 5, la importancia de los backlinks. Mucha gente no tiene claro qué son, pero los backlinks, como yo lo menciono acá, es lo que podríamos llamar votos. Esos votos son votos que conseguimos en otros sitios hacia nuestro sitio B. Como digo, un backlink es un enlace que se consigue desde el sitio A hacia el sitio B. ¿Por qué son tan importantes los backlinks? Básicamente porque ayudan a mejorar la credibilidad de los sitios y ayudan a que los motores de búsqueda encontrar sitios web útiles para los usuarios. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que los backlinks
ayudan a mejorar esa credibilidad y ayudan a posicionar el contenido en la medida en que un artículo tenga muchos votos, lo que le está diciendo a los buscadores es, oigan, ese artículo es bueno. Entonces es bien importante que lo entiendan. ¿Cómo se consiguen normalmente los backlinks? De 4 formas. Lo primero, que si su contenido es bueno, ustedes van a empezar a conseguir backlinks automáticamente. Creándolos, que ustedes se pueden meter a blogs, a foros, y ustedes crean artículos que hablen de leche de almendra y le ponen links hacia su página de leches de almendra. Pagándolos, nosotros debemos estar más o menos a 15 días de estar lanzando la plataforma de backlinks, donde ustedes van a poder decir, quiero un link desde una página de tecnología de X tema, el medio va a crear el artículo, se los publica y les pone el hipervínculo hacia su sitio. Construyéndolos, básicamente entrando, por ejemplo, y pidiéndole a medios que les permitan escribir sobre un tema y básicamente ellos en contraprestación les permiten colocar un link hacia su página. Entonces, acá hay 4 formas como uno puede conseguirlos. ¿Dónde pueden ver ustedes los backlinks que tienen? Si ustedes entran al Google Search Console, en la parte superior, en la parte inferior izquierda encuentran links, hacen clic en links y de esa forma ustedes van a entrar a External Links y ahí van a poder ver todos los links que tienen hacia su página y hacia qué página se los han colocado. Entonces, la importancia de los backlinks es que si ustedes tienen backlinks desde dominios antiguos, eso básicamente genera confiabilidad y asimismo el número de backlinks que ustedes logren conseguir hacia su contenido es determinante. Entonces, los backlinks son claves desde sitios que tengan una alta autoridad de dominio y desde la mayor cantidad de dominios posibles que ustedes puedan conseguir. Y acá les dejo 8 adicionales. El número de backlinks que tengan es clave. El anchor text se refiere a sobre qué descripción está el hipervínculo. Es decir, yo tengo un artículo que habla de la leche de almendra, pero resulta que el hipervínculo me lo pusieron sobre almendra y no sobre leche de almendra. Es completamente diferente. Eso es lo que se llama el anchor text. Es el texto ancla, es básicamente la palabra sobre la cual se colocó el hipervínculo. Entonces es bien importante que ustedes estén seguros que se está colocando anchor text sobre palabras que realmente sean descriptivas. Si yo logro tener links desde sitios que sean .edu o .gov, esos son súper útiles y porque son súper creíbles. Un link desde una página de un ministerio o desde una entidad del gobierno o desde una universidad es un backlink que normalmente los buscadores lo ven con mucho mejores ojos. El domain rating o domain authority de los backlinks, como se los dije. Si mi sitio tiene una autoridad de dominio, como puede ser el Diario del Comercio de Perú, que puede tener una autoridad de dominio de 80, y mi sitio tiene una autoridad de 5, y desde el Diario del Comercio me ponen un backlink hacia mi sitio, eso es oro para su página web, porque un sitio que tiene una autoridad de dominio de 80, es decir, que es mucho más confiable que el mío, me está poniendo un voto hacia mi página, en otras palabras le está diciendo a Google que puede confiar en ese sitio. El top level domain de los backlinks también. Si los backlinks que yo recibo es de sitios.com.pe o de sitios.pe, básicamente me está diciendo ese contenido es bueno para el mercado peruano. No es lo mismo ubicar un backlink en la parte superior de la página o en la parte inferior. Idealmente, si yo puedo lograr que los backlinks se pongan en la parte superior, es mucho mejor a ponerlos en la parte inferior. Y hay una correlación entre la calidad del contenido desde el cual se linkea. Es decir, si yo voy a poner un link desde una página de tecnología hacia mi artículo que habla de leche de almendras, no tiene sentido. Pero si yo logro el backlink desde una página, que habla de nutrición hacia un artículo que habla de leche de almendras, pues no es comparable. Es muy importante que ustedes sepan la existencia de esta herramienta que se llama la herramienta de Disable, que es una herramienta para desautorizar enlaces. ¿A qué se refiere eso? Cuando ustedes empiezan a recibir muchos backlinks, hay muchas veces que Google detecta o supone que esos backlinks, por ejemplo, no son de buena calidad. ¿Qué es tener backlinks de no buena calidad? Por ejemplo, backlinks desde sitios en China, pero mi contenido está en español.
No tendría ningún sentido. Entonces yo puedo avisarle a Google y decirle a Google, por favor, no tenga en cuenta esos backlinks desde ese sitio. Esa plataforma de desautorizar enlaces, el papel que juega es precisamente avisarle a Google que alguien me está poniendo links desde una página que en lugar de hacerme daño, o en lugar de beneficiarme, me hace daño. Entonces, con la herramienta de Disable puedo lograr eso. Bueno, y como les dijimos, 40 minutos de presentación. A las personas que les interese, si quieren copia de la presentación, le pueden escribir a Naomi, que ya tiene la copia de esta presentación. Nos encantaría que ustedes puedan solicitar una sesión de consultoría. Esa sesión de consultoría no solo les vamos a revisar todas sus redes sociales, sino que vamos a revisar cómo está su sitio en términos orgánicos. Entonces, si les interesa, hacemos una sesión de consultoría totalmente gratis para que ustedes puedan ver cómo está su sitio y ver qué posibilidades tenemos precisamente de ayudarles con toda su estrategia. Y si ustedes quieren saber más de SEO y de content, los invitamos a que se registren en el newsletter de Making Content, que ahí tienen el URL. Y bueno, y abro la sesión de preguntas para los que les interese. Quisiera saber qué dudas, qué recomendaciones quisieran que miráramos. Si a alguien le interesa que miremos algún caso en particular, con el mayor de los gustos. ¿Hay alguna pregunta o algo que ustedes quisieran saber? Andrea pregunta cómo creo backlinks. Andrea, como te dije, los backlinks básicamente hay cuatro formas. Una, que tú, por ejemplo, te metas a páginas y les digas que si esas páginas te permiten escribir un artículo y que a cambio de poner el artículo pongan un backlink hacia tu página. Entonces, volviendo a la historia, si tú vendes leche de almendras, entonces tú podrías meterte una página de nutrición, pero ojo, es muy importante que siempre revises cuál es el domain rating que tiene ese sitio. Porque si es un sitio que tiene un domain rating o un domain authority, una autoridad de dominio muy baja, no se justifica ofrecerle eso. Eso se lo puedes ofrecer a sitios que tengan, no sé, 30, 40, 50 para arriba de autoridad de dominio. Entonces tú les dices, oye, me encantaría escribirte un artículo de nutrición, ¿te interesaría? Y a cambio me dejas poner un backlink hacia mi página. Hay muchos sitios que te lo van a permitir. Otros que te contestan y te dicen, no, la verdad es que yo vendo los backlinks. Entonces le puedes preguntar al sitio, ok, ¿cuánto me cobras por hacerme un artículo que hable de leche de almendra y ponerme un backlink? Normalmente, pues, el precio depende del domain rating o el domain authority que tenga ese sitio. Voy a ponerte un ejemplo. La revista Forbes de México o Forbes Internacional cobra por un backlink $3,000. ¿Por qué? Porque el domain rating de ese sitio es de 93. Entonces, obviamente, ellos saben que un backlink desde la página de Forbes es un backlink que es oro para cualquier persona. Entonces, espero que eso te lo aclare. Y la otra es lo que te acabo de mencionar. Nosotros yo creo que en 15 días debemos estar lanzando la plataforma de backlinks, que a través del Making Content te podemos ayudar para que puedas tener backlinks hacia tu página y te podamos ayudar a subir lo que llamamos el domain rating o el domain authority. Entonces tú, digamos que si te interesa, puedes hablar con Naomi y Naomi te ayuda, y inclusive ahora tenemos un producto que garantizamos que subimos el domain rating por encima de 50, siempre y cuando tu sitio esté, digamos, en buenas condiciones. Entonces, eso, digamos que son cosas que podemos hacer. Gladys pregunta, ¿cómo puedo medir el rating de los artículos de mi sitio? A ver, Gladys, medir el rating de los artículos básicamente es imposible. Lo que tú debes hacer es aprender a manejar el Google Search Console. El Google Search Console es la plataforma que te mencioné, que es de Google, que es gratis, así como Google Analytics. Pero lo interesante del Google Search Console es que te va a decir claramente en qué posición está poniendo tu contenido. Y ojo, en qué posición lo pone y sobre qué palabras claves lo pone. Voy a ponerles un ejemplo y voy a compartir otra vez la pantalla para que ustedes me puedan entender a qué me refiero con eso. Perdón un segundo y compartimos otra vez. Si ustedes se dan cuenta, estoy entrando al Google Search Console de We Are Content directamente. Entonces, uno acá al lado izquierdo, tú tienes resultados de búsqueda. Los resultados de búsqueda, él en este momento me va a dar, por ejemplo, te voy a comparar.
los últimos 28 días de We Are Content. Esto que les estoy mostrando es en tiempo real. Es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, acá lo que me está comparando es los últimos 28 días que ha pasado. Pasamos de 567,000 impresiones orgánicas a 862,000. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos aparecido en los resultados de búsquedas 862,000 veces durante los últimos 28 días. La tasa de clic promedio ha sido del 1.2 y hemos traído 10,600 personas orgánicas. Esto te lo comparo, pero entonces voy a quitarle el comparar para que ustedes puedan verlo acá en mi pantalla. Entonces, acá yo le puedo decir a Google, le puedo decir, dígame por favor sobre todos los artículos que tenemos en la primera, los artículos y las palabras que aparecemos en la primera posición. Entonces, como te puedes dar cuenta acá, este artículo que son las normas APA sexta edición, hemos aparecido 113 veces en la primera posición en los resultados de búsqueda y de los 113, 44 ha terminado haciendo clic. Voy a ponerla acá para que lo veamos. La tasa de clic es del 38%. Pero obviamente, esto que ustedes están viendo acá en promedio, la posición media y el 1.2, es entre los que aparecen en la primera posición y los que aparecen en la posición 87. Como se pueden dar cuenta, por ejemplo, en el caso de 87, de qué es marketing, pues obviamente la tasa de clic en la posición 87, es decir, en la 90 página, hemos tenido una tasa de clic del 0.4%. Entonces, esa tasa de clic es el promedio. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo este artículo, voy a filtrarlo por el keyword que son las normas APA. Aquí paso y él me dice en qué artículo es el que se habla de las normas APA sexta edición. Entonces, acá me está diciendo, voy a hacer una cosa y es que voy a quitarle acá, voy a dejar el filtro solo del artículo. Entonces, este artículo que son las normas APA, hemos aparecido en general 4,800 veces en los resultados de búsqueda. La tasa de clic es del 8.5% y hemos traído 411 personas al sitio. De aquí se desprende para qué países. Si te das cuenta, acá estamos, ese artículo está apareciendo en 105 países. En cada país, por ejemplo, en el caso peruano, aparecemos en la posición 11.6. En el caso Nicaragua aparecemos en la posición 9.7. Entonces Google empieza a probar cada artículo si responde o no responde para los diferentes países. Si yo quiero ver, por ejemplo, para Perú, hago clic a Perú, entonces estoy filtrando el artículo solo para Perú y acá le digo, dígame sobre qué palabras aparecemos en los resultados de búsqueda para Perú. Entonces, este artículo, por ejemplo, hay 72 palabras que Google ya detectó con las cuales respondemos a preguntas que se hacen en el mercado peruano. Entonces, importancia de las normas APA. Aparecemos en la posición 1 en los resultados de búsqueda. Aparecemos en la posición 15 en los resultados de búsqueda. Hemos aparecido una vez en los últimos 28 días y a la persona que le aparecimos, esa persona hizo clic. Entonces, tú conociendo cómo funciona el Google Search Console, tú puedes ver exactamente cómo se comporta todo tu contenido. Acá te lo voy a dejar abierto para que lo veas. Acá se comporta todas las páginas que aparecen en los resultados de búsqueda, todas las páginas, en qué posiciones está, cuál es la tasa de clic y cuántos clics te genera. Esa es la forma ideal para que tú puedas saber cómo está posicionándose y si el contenido es efectivo o no es efectivo. Espero entonces, Gladys, que de esa forma me lo hayas entendido. Pregunta, ¿cuánto voy a demorar en dar resultados en una estrategia SEO? Depende, Andrea, y depende de varias variables. La primera es cuál es tu domain rating. Entre más alto sea tu domain rating, normalmente más rápido va a aparecer tu contenido posicionado en los buscadores. La segunda, la frecuencia de creación de contenido. Si tú creas mucho contenido, más rápido vas a aparecer y vas a ver resultados. Entonces, mi recomendación es, si eso te interesa, el equipo de Making Contents te puede ayudar en precisamente a organizar toda la estrategia y para que tú puedas lograr resultados mucho más rápido. Entonces, es muy relativo, pero esas dos variables, digamos que son determinantes. Gladys pregunta, ¿cómo puedo saber si realmente se están quedando a leer el artículo en su totalidad o que no se fueron al poco? Tú tienes algo que se llama las tasas de rebote. Entonces, tú puedes revisar las tasas de rebote del contenido. Vuelvo y te repito, si tú tienes unas altas tasas de rebote, Google normalmente no te va a poner en las primeras posiciones porque ese es un indicador para él que el contenido no es bueno.
Entonces, entre más bajas sean las tasas de rebote, más probabilidades tienes de que Google te ponga en las primeras posiciones. Y las tasas de rebote están relacionadas con la calidad del contenido. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Y espero pues haberles aclarado las dudas que tenía. Bueno, entonces nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya saben, si tienen alguna inquietud, Naomi les puede ayudar y muchas gracias por haber asistido con nosotros a este webinar y muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, les recordamos que en breve les vamos a enviar a los correos la grabación de este webinar, ¿no? Asimismo, si quieren recibir una asesoría gratuita sobre marketing de contenidos con Making Contents, pueden hacer clic en el enlace de la promoción que aparece en la barra de la derecha. O si no, también, bueno, entrar a landing page que mostramos o me pueden escribir también. Asimismo, si desean una copia de la presentación. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.